Mi nombre es Omar, tengo 34 años y vivo en Estados Unidos. Lo que les contaré ocurrió hace años, cuando tenía solo 12. Crecí como hijo único en un pequeño pueblo del sur de México. Desde que tengo memoria, mis padres discutían constantemente. Sus peleas eran intensas, y la mayoría de las veces mi madre era quien más alzaba la voz. Las razones siempre eran las mismas: mi padre salía con frecuencia, no daba dinero para los gastos de la casa o había sospechas de que tenía otra mujer. Recuerdo que algunas veces las discusiones llegaban a tal punto que mis abuelos venían por mí. Me quedaba con ellos unos días hasta que las cosas se calmaban. No fue fácil, pero cuando eres niño, muchas veces simplemente aceptas la realidad sin cuestionarla demasiado. Buscaba refugio en la escuela, en los libros o en la música, cualquier cosa que me ayudara a evadirme. Pero como en toda relación, mis padres se reconciliaban después de cada pelea, lo que creaba un ciclo interminable. Por eso, cuando mi padre dijo un día que estaba harto y que no seguiría más, pensé que era otra amenaza pasajera. Pero esta vez fue diferente. Recogió sus cosas y se fue. No regresó esa noche ni al día siguiente. Pasaron varios días y su ausencia se hizo evidente. Mi madre comenzó a descuidar todo: la casa, la comida, la limpieza e incluso a mí. Algunas mañanas intentaba pedirle dinero para la escuela, pero ni siquiera me respondía. Simplemente me iba sin nada. Mi abuela materna vino a visitarnos e intentó aconsejarla para que retomara sus responsabilidades, pero parecía que nada le importaba. Aunque mis padres discutían mucho, de algún modo, mientras estaban juntos, todo se mantenía dentro de un orden. Ahora que él se había ido, algo en casa se sentía vacío, fuera de lugar. Cuando visitaba a mi abuela paterna, podía ver a mi padre. Me saludaba, me daba algo de dinero e intentaba pasar tiempo conmigo, pero siempre evitando encontrarse con mi madre. Cuando volvía a casa, ella me interrogaba sobre cada detalle de lo que había hecho con él. No lo decía, pero podía notar que lo extrañaba. Un día, mientras estaba en casa de mi abuela paterna, mi padre llegó con una mujer joven, probablemente unos 20 años menor que él. Ella me sonrió tímidamente, pero mi padre parecía incómodo, como si no esperara encontrarme ahí. No duraron mucho, se fueron casi de inmediato. Yo no hice preguntas. A esa edad, simplemente asumí que era una conocida. Días después, volví a verla. Esta vez mi padre me la presentó como Bianca, una amiga. Me saludó con cortesía y se marcharon. Pero pronto mi abuela paterna comenzó a hacerme preguntas sobre qué opinaba de ella. No entendí en ese momento, pero ahora que soy adulto, me doy cuenta de que ella intentaba preparar el terreno para que yo aceptara la relación. Con el tiempo, Bianca empezó a aparecer más seguido. Se portaba bien conmigo, pero había algo en su presencia que me incomodaba. No era porque tratara mal, sino porque me costaba aceptar que mi padre estuviera con alguien más. Mi madre, por su parte, empezó a mostrar un extraño interés en ella. Un día me sentó y me empezó a interrogar. Me preguntó si sabía quién era Bianca, cómo era su ropa, qué hacía con mi padre. Me sentí acorralado, así que mentí y le dije que no sabía nada. Conforme pasaron las semanas, mi madre comenzó a cambiar. Al principio, solo se encerraba en su cuarto, pero luego empezó a salir durante horas. Cuando regresaba, su comportamiento era extraño. También noté que en la casa comenzaron a aparecer cosas raras: frascos con líquidos oscuros en la cocina, velas encendidas en lugares inusuales y símbolos que no entendía. Las noches en casa se volvieron inquietantes. Escuchaba ruidos en la planta alta, aunque nadie vivía allí. Al principio pensé que era mi madre, pero luego comencé a notar que esos sonidos seguían incluso cuando ella no estaba. La casa empezó a sentirse pesada, como si algo invisible estuviera allí con nosotros. Las cosas comenzaron a desaparecer: lápices, libros, incluso toallas que dejaba en el baño. También a mi madre le pasaba lo mismo. Lo peor fue cuando empecé a perder cosas justo frente a mis ojos. Ponía algo en la mesa y, cuando volvía a mirar, ya no estaba. Una noche, alguien tocó la puerta. Cuando pregunté quién era, escuché la voz de Bianca. Me sorprendió:
no entendía qué hacía ahí. Dudé en abrirle, pero cuando al fin me decidí, no había nadie. Miré a ambos lados de la calle, pero estaba desierta. Algo en mi interior me dijo que eso no era normal. El ambiente en casa se volvió tan pesado que ya no quería estar ahí. Me refugié en mis dibujos y en la escuela, alejándome de todo lo que pasaba a mi alrededor. Pero las pesadillas no me dejaron escapar. Siempre soñaba con un hombre alto y cubierto con una manta negra. Me perseguía en mis sueños y, cada vez que lograba atraparme, despertaba aterrado. Una tarde, al regresar de la escuela, entré a la casa y vi a alguien sentado en el sofá. Era un hombre pálido, con ojos hundidos y dientes amarillos. Su sonrisa me puso la piel de gallina. Me dijo que mi madre lo había dejado entrar y que la estaba esperando. Cuando subí a buscarla y volví a bajar, él ya no estaba. Esa noche le dije a mi madre lo que había visto. Ella me miró con una expresión que no supe descifrar. No me respondió de inmediato, pero por primera vez parecía creerme. Poco después, mi abuela materna me llevó a su pueblo. Allí, una señora me hizo una limpia con huevo y hierbas. Me dijo que estaba absorbiendo la energía de algo que no era mío, que alguien había traído una presencia oscura a nuestra casa. Cuando mencionó eso, inmediatamente pensé en mi madre y en todas las noches que había pasado en la planta alta. No volví a la casa durante un tiempo. Mi madre se quedó con mi abuela, y mi padre también se alejó de allí. Según supe después, hicieron varias limpias en la casa. Finalmente, cuando regresamos, todo parecía haber cambiado. La pesadez había desaparecido y ya no había ruidos extraños. Mi madre intentó enmendarse. Pasábamos más tiempo juntos, pero yo la veía cada vez más débil. Meses después, enfermó gravemente. Mi abuela se hizo cargo de ella hasta que, finalmente, falleció. A pesar de todo, nunca dejé de amarla. Sé que se metió en cosas que no entendía, quizás por desesperación o tristeza. Pero si pudiera volver el tiempo atrás, le diría que no estaba sola, que me tenía a mí. A partir de ese momento, mi vida cambió por completo. La casa donde había crecido quedó en el pasado y me fui a vivir con mi abuela. Mi padre intentó estar más presente, pero nunca fue lo mismo. A pesar de que hablábamos de mi madre y recordábamos los buenos momentos, su ausencia se sentía en cada rincón de mi existencia. El tiempo pasó y, aunque los recuerdos de lo que viví en aquella casa comenzaron a desvanecerse, aún tenía pesadillas ocasionales. Pero ya no eran como antes. El hombre de la manta negra seguía apareciendo, pero cada vez más borroso, más lejano. Era como si poco a poco se estuviera desvaneciendo en la oscuridad. Mi abuela nunca habló mucho sobre lo que pasó en la casa. Solo me dijo que mi madre había aprendido por las malas que hay cosas con las que no se debe jugar. Me aseguraba que, aunque ella no estuviera físicamente, su espíritu siempre estaría conmigo, protegiéndome. Y, de algún modo, así lo sentía. La vida siguió su curso. Crecí, estudié y me convertí en un adulto con responsabilidades y sueños propios. Pero a pesar de los años, aquella experiencia sigue en mi memoria. No sé si lo que ocurrió fue real o si mi mente de niño lo exageró. Pero hay algo de lo que estoy seguro, lo que sentí en aquella casa no era normal. A veces, cuando estoy solo en la noche, me viene a la mente la imagen de aquel hombre pálido sentado en el sofá. Su sonrisa torcida y sus ojos hundidos aún me persiguen en mis pensamientos más oscuros. Me pregunto si sigue allí, en algún rincón de ese viejo hogar abandonado, esperando. Esperando a que alguien más le abra la puerta. Los años pasaron y, aunque mi vida parecía haber tomado un rumbo normal, algunas noches todavía sentía su presencia. No hablo de mi madre, sino de él. Aquella sombra pálida de sonrisa torcida que habitaba mis pesadillas. Al principio pensé que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, era solo un recuerdo borroso de mi infancia, algo que había quedado atrás. Pero entonces, comenzaron a suceder cosas extrañas. Todo empezó una noche en la casa de mi abuela. Me desperté de golpe, sintiendo una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera sentado sobre mí. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La habitación estaba oscura,
pero en la esquina, donde la luz de la luna apenas iluminaba, distinguí una figura. Al principio, no podía verla con claridad. Solo una silueta, inmóvil, observándome. Pero cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, el pánico me recorrió el cuerpo. Era él. Estaba ahí. Pálido. Con los mismos ojos hundidos y dientes amarillos. Quise gritar, pero no pude. Lo único que escuché fue su respiración pesada, profunda, como la de un animal. Entonces, sin moverse, su boca se abrió lentamente y comenzó a imitar mi voz. Mamá, susurró con un tono burlón. Sentí un frío recorriéndome la espalda. Aquello no era una simple sombra. Era algo más. Algo que nunca se había ido del todo. De repente, mi cuerpo reaccionó y logré moverme. Me incorporé de golpe, encendí la luz y la figura desapareció en un parpadeo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo a toda velocidad. Miré a mi alrededor, asegurándome de que estaba solo. Pero el miedo no se fue. Las noches siguientes fueron igual de aterradoras. Ruidos en la oscuridad. Susurros cerca de mi oído. Objetos que se movían sin explicación. Me negaba a creer que todo estaba volviendo, pero dentro de mí lo sabía. Nunca se fue. Había algo que no terminaba. Algo que mi madre había desatado y que ahora me seguía. Decidí hablar con mi abuela. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Cuando le conté todo, su expresión se tornó seria. No parecía sorprendida. Era como si lo hubiese esperado todo este tiempo. Él no está aquí por casualidad, me dijo con voz firme. Algo lo mantiene atado a ti. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo lo detengo? Ella me miró con tristeza, como si supiera que la respuesta no me gustaría. Para deshacerte de él, primero debes descubrir que lo trajo a tu vida realmente. Mis manos se enfriaron. No quería volver a esa casa. No quería enfrentar lo que había quedado atrás. Pero algo me decía que, si no lo hacía, él nunca me dejaría en paz. Esa misma noche, tomé una decisión, tenía que regresar. Volver a la casa donde todo había comenzado. Aún no sabía lo que iba a encontrar. Pero algo me decía que él me estaba esperando. El día en que regresé a aquella casa, el cielo estaba gris. Era como si el ambiente supiera lo que iba a suceder. La casa estaba abandonada, cubierta de polvo y con un olor a humedad que se sentía en cada rincón. Todo estaba tal como lo recordaba, pero al mismo tiempo sentía que algo había cambiado. Respiré hondo antes de entrar. La puerta rechinó al abrirse, como si se resistiera a dejarme pasar. En cuanto puse un pie dentro, el aire se volvió más denso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era como si la casa estuviera, esperándome. Avancé lentamente por el pasillo. Las paredes estaban descascaradas y los muebles cubiertos con sábanas viejas. Mis pasos resonaban en el silencio. Me dirigí directo al lugar que más temía, la planta alta. El cuarto donde mi madre se encerraba. Las escaleras crujieron bajo mi peso. Con cada peldaño que subía, la sensación de pesadez aumentaba. Llegué hasta la puerta. Estaba cerrada con llave. La misma llave que, de niño, nunca pude encontrar. Pero ahora, estaba en mi bolsillo. Mi abuela me la había dado antes de partir. No me dijo de dónde la sacó, solo me pidió que tuviera cuidado. Con las manos temblorosas, la inserté en la cerradura y la giré. Se escuchó un clic seco. Tragué saliva y empujé la puerta. El cuarto estaba oscuro. La única luz provenía de una ventana cubierta de polvo. Entré con cautela, sintiendo un cosquilleo en la nuca. El olor rancio seguía ahí, más fuerte que nunca. Mis ojos recorrieron la habitación hasta que lo vi. Los símbolos. En el suelo, aún estaban las marcas que mi madre había dibujado con tiza. Velas negras, derretidas hasta la base, rodeaban un círculo en el centro de la habitación. Y en la esquina, había algo más. Un objeto cubierto con una tela vieja. El corazón me latía con fuerza. Me acerqué lentamente y tiré de la tela.
Lo que vi debajo me heló la sangre. Era un espejo. Un espejo antiguo, con el vidrio oscurecido y el marco cubierto de polvo. Pero lo peor no fue eso. Fue lo que vi reflejado. No era yo. Era él. Su rostro pálido, con aquellos ojos hundidos y su sonrisa torcida. Estaba ahí, de pie detrás de mí, aunque al girarme, no había nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí que la habitación entera se volvía más fría. La respiración se me agitó. Quise correr, pero algo me mantenía en su lugar. Entonces, escuché su voz. Un susurro, gutural, como si viniera de todos lados y de ningún lado al mismo tiempo. Por fin volviste. Mi cuerpo se paralizó. La puerta detrás de mí se cerró de golpe. Había cometido un error. No debí regresar. No debí despertarlo. El sonido de la puerta cerrándose de golpe me heló la sangre. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si una fuerza invisible me sujetara en su lugar. La luz en la habitación parpadeó, y la sombra en el espejo comenzó a distorsionarse. Él estaba ahí. Observándome. Mi respiración se volvió errática. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. Todo a mi alrededor se tornó pesado, como si la misma casa estuviera absorbiendo el aire. Sentí una presión en el pecho, una opresión que me hacía sentir cada vez más débil. El susurro volvió, pero esta vez sonaba más nítido. Más real. Ella me dejó entrar. Y ahora, tú también lo hiciste. Sus palabras me recorrieron como un veneno. No entendía lo que quería decir. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Mi madre? ¿Acaso ella había traído esto a nuestras vidas? La sombra en el espejo comenzó a moverse. Lentamente, su reflejo dio un paso hacia adelante. Pero no se quedó en el vidrio. No. Él estaba saliendo. Vi cómo su figura oscura emergía del espejo, primero sus manos largas y huesudas, luego su rostro pálido y su sonrisa distorsionada. Sus ojos, vacíos y negros, me miraron con una intensidad que me perforó el alma. Intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. El aire se tornó helado. De pronto, un gruñido gutural llenó la habitación. Él ya no estaba en el espejo. Estaba aquí. Frente a mí. Su mano se alzó, extendiendo sus dedos largos y afilados hacia mi rostro. Sentí un frío inhumano recorrerme la piel. Sus uñas rozaron mi mejilla, y en ese instante, un dolor agudo me recorrió el cuerpo. Era como si algo estuviera drenándome. Como si estuviera succionando mi energía. Mi visión comenzó a nublarse. Todo mi cuerpo se debilitaba. En mi cabeza resonaba un pensamiento desesperado. Voy a morir aquí. Entonces, escuché algo. Una voz. No era suya. Era la voz de mi madre. Susurrando una oración. Un rezo que había escuchado muchas veces en mi infancia, pero que hasta ese momento no había recordado. Mi mente, en un acto de desesperación, repitió las palabras. En el nombre de la Santa Cruz. En cuanto lo dije, el ser retrocedió un paso. Su sonrisa se torció en una mueca de furia. No, gruñó. Sentí un destello de esperanza. Con todas mis fuerzas, continué la oración. De nuestros enemigos, líbranos, Señor. El aire cambió. La presión en el ambiente disminuyó apenas un poco, pero suficiente para que pudiera recuperar el control de mi cuerpo. El ser se estremeció, como si aquellas palabras lo hirieran. Entonces, tomé la única decisión que podía salvarme. Me lancé contra el espejo. Con todas mis fuerzas, lo empujé al suelo. El cristal se hizo añicos al impactar contra el piso. Un grito ensordecedor llenó la habitación. La sombra se retorció en el aire, como si estuviera siendo arrastrada hacia algo. Su forma distorsionada se deformó, y en cuestión de segundos, desapareció. Todo quedó en silencio. El aire en la habitación se sintió más ligero. Ya no estaba. Caí de rodillas, sin aliento, con el corazón latiendo como un tambor. Mi cuerpo entero temblaba.
Lo había derrotado. O al menos, eso creía. Porque justo antes de que todo terminara, lo escuché una vez más. Un susurro débil, casi imperceptible. Esto no ha terminado. Y en lo más profundo de mi ser, supe que tenía razón. Porque aunque destruyera el espejo, él aún seguía en alguna parte. Esperando. Observando. Y, tarde o temprano, regresaría. Después de romper el espejo y escuchar aquel último susurro, me quedé en el suelo por varios minutos, intentando recuperar el aliento. Mi cuerpo seguía temblando, y la sensación de que algo me observaba no desaparecía del todo. Sabía que no había terminado. No podía quedarme ahí. Salí de la casa a toda prisa, con las manos temblorosas y la mente llena de preguntas. ¿Qué había hecho mi madre exactamente? ¿Cómo se había involucrado con él? ¿Por qué aún sentía su presencia, incluso después de haber roto el espejo? Necesitaba respuestas. Y solo había una persona que podía dármelas. Mi abuela. Esa misma noche, volví a casa de mi abuela con el rostro pálido y los ojos hundidos. Ella me miró en silencio, como si supiera que algo había pasado. Me ofreció una taza de té y esperó a que hablara. Volví a la casa, le dije con voz ronca. No reaccionó con sorpresa. Solo asintió, como si lo hubiera esperado. ¿Qué viste? Preguntó en un tono tranquilo, pero con una sombra de preocupación en sus ojos. Le conté todo. El espejo. La sombra. La sensación de que él había sido despertado. Cuando terminé, el silencio se apoderó de la habitación. Mi abuela suspiró y, por primera vez en años, comenzó a contarme la verdad. Tu madre estaba desesperada, susurró. Cuando tu padre la dejó, ella pensó que podía recuperarlo. Fue con una mujer, una de esas que prometen ayudar con trabajos. No sé exactamente qué le pidió, pero tu madre no entendía con qué estaba jugando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Ella lo trajo, a él? Mi abuela asintió con la cabeza lentamente. Cuando haces pactos con lo desconocido, nunca sabes quién o qué responderá. Ella quería recuperar a tu padre, pero lo que llamó fue algo completamente distinto. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Por qué yo? Pregunté. ¿Por qué me sigue? Porque estabas ahí. Porque tú eras su sangre. Y cuando tu madre se dio cuenta del error que cometió, intentó revertirlo. Pero ya era demasiado tarde. Me cubrí el rostro con las manos. Todo cobraba sentido. La casa. Las sombras. Los ruidos. Las pesadillas. Todo había sido consecuencia de aquel pacto. Lo que hiciste hoy, destruir el espejo, solo fue una solución temporal, dijo mi abuela en voz baja. Pero mientras él tenga un vínculo contigo, nunca se irá del todo. Sentí el estómago revuelto. ¿Entonces qué hago? Murmuré. No puedo vivir con esto. No puedo seguir sintiendo su presencia. Mi abuela me miró con seriedad. Debemos cortar el lazo. Pero no será fácil. Tomó mis manos entre las suyas y las apretó con fuerza. Vamos a ir con alguien que puede ayudarnos. Pero debes estar preparado, hijo. Porque cuando intentemos sacarlo de tu vida. Su mirada se volvió sombría. Él va a luchar. A la mañana siguiente, viajamos a las afueras del pueblo. Mi abuela me llevó con un hombre mayor, un curanderos.